Bueno, como les decía, entonces, la concepción dominante de la comunicación en el marco de los estudios de la comunicación de masa es la de transmisión de información o difusión de mensajes. ¿Ya? El concepto es transmisión de información, la comunicación, para quienes se sitúan en esa escuela de un modo predominante, ¿ya? Supone la difusión de mensajes, un proceso de producción, de codificación y envío a través de un medio a un público, una audiencia, un grupo de destinatarios. Y lo que le caracteriza a esta concepción, a esta idea, es la unidireccionalidad. Eso está contenido en los modelos de Laswell, tanto como el de Shannon y Weaver, ¿ya? Pero lo subyacente es que basta, por lo tanto, producir un mensaje para que ocurra la comunicación. Y hemos dicho que eso es bastante discutible, porque si es que el destinatario no conoce el código, si es que el destinatario no comparte capitales culturales que permitan la comprensión de los temas sobre los cuales se está hablando, si es que el destinatario no tiene interés, si es que el destinatario no tiene compromiso en la comunicación, muy probablemente va a haber problemas importantes de comunicación. Si entendemos que por la comunicación supone no solo que le llegue el mensaje, sino que el otro lo entienda. Porque si es que no lo entiende o entiende algo totalmente distinto, diríamos que hay un problema de comunicación, o muy difícilmente el emisor va a satisfacer sus objetivos, va a lograr alcanzar sus objetivos. Puede tener incluso resultados que son absolutamente contradictorios. Y entonces, cuando no se logra el objetivo, cuando el otro entiende algo totalmente distinto, podríamos preguntarnos qué es lo que hay en común. ¿Ya? La idea de la comunicación, es decir, algo que ocurre entre individuos. Bueno, por eso era bien importante esa concepción expresada en la definición de comunicación como transmisión de información. El aporte que hace esa concepción es que es claro, ¿no?, que para la comunicación se requiere la transmisión de información, que el punto de partida en la comunicación es la transmisión de información, pero que no basta esto para que ocurra la comunicación. No solo se debe transmitir información, es decir, le debe llegar al otro un estímulo comunicativo, sino que el otro debe ser capaz de interpretarlo, integrarlo, leerlo de un modo convergente a los presupuestos del sujeto, de la enunciación del emisor, para que haya cierto grado de mutua comprensión. Katia, ¿quería hacer un comentario? Sí, lo vi, sí. ¿Sí? No, parece que era solo, se había filtrado un ruido. Disculpa, Katia. Bueno, entonces, diríamos, se requiere la transmisión de información, pero no basta la transmisión de información. Eso es lo que vamos a plantear. Entonces los límites están en la confianza en que es suficiente, ¿no?, la transmisión de información. Vamos a decir aquí que la transmisión de información es una condición necesaria, pero no suficiente para que se produzca la comunicación. Porque a veces nos llegan mensajes, pero no somos capaces de comprenderlos a plenitud. No somos capaces de interpretarlos. Nos equivocamos en el significado que les atribuimos. O resultan imposibles para nosotros de interpretar. Bueno. El día de hoy vamos a introducir, fíjense, un segundo enfoque que cambia el posicionamiento en el análisis a la hora de aproximarse a la comunicación, que cambia de objeto de estudio, que cambia de locus o lugar, ¿no?, para la investigación y el ejercicio reflexivo sobre qué es lo que debemos entender, qué es lo que podemos entender por comunicación, y por lo tanto nos vamos a aproximar a un nuevo paradigma,
que desplaza su atención en términos de los niveles de análisis en los cuales se concentra para el abordaje de la comunicación. Es un desplazamiento desde el estudio de la comunicación de masas a la interacción humana, ¿no? Este paradigma que se institucionaliza, se consolida en la década de los 60 y que tiene antecedentes previos que van a ir preparando las posibilidades de su institucionalización en la década de los 50, ¿no? Supone un cambio bien importante en la concepción del objeto de estudio, en el modo como comprendemos la comunicación, y por lo tanto plantea un cambio paradigmático. Este enfoque que introducimos el día de hoy nos va a concentrar aproximadamente 5 sesiones. ¿Ya? Es una entrada bastante breve, pero suficiente como para poder caracterizarlo. Se denomina el enfoque interaccional pragmático. Vean cómo este enunciado tiene 2 conceptos: el concepto de interacción y de pragmática. Interaccional pragmático. ¿Por qué los investigadores que se sitúan en esta perspectiva se interesan por los efectos de largo plazo que tienen los patrones interaccionales que configuran las relaciones humanas? ¿Ya? Hay una atención en las relaciones humanas, en la interacción, en la comunicación cara a cara y en los efectos duraderos que tienen las prácticas de interacción reguladas por ciertos tipos de patrones. Por eso el carácter pragmático, la pragmática es la relación que tiene la comunicación con los sujetos. Es decir, cómo afecta, cómo es a un individuo, cómo es empleada, cuáles son los usos de la comunicación. Bueno, entonces vamos a compartir un PowerPoint que he preparado al respecto. Sobre el enfoque interaccional pragmático. Bueno, fíjense, con este nombre se denomina el estudio de la comunicación humana desde el punto de vista de la teoría de sistema. La teoría de sistema es un enfoque teórico que aspira a la integración de saberes constituidos en distintos ámbitos disciplinarios que aporten a la comprensión de los fenómenos de organización, ¿no? De la materia, de la vida en relación, es decir, de la fenomenología de lo social. Por lo mismo tiene una mirada que es multidisciplinaria, que es integradora, que también es multidimensional. ¿Ya? El objeto de estudio de quienes se sitúan en este enfoque interaccional pragmático son los patrones de interacción que dan forma a las relaciones humanas. ¿Ya? Las relaciones humanas son concebidas acá como los sistemas sociales basales, ¿no? de la sociedad. Es decir, los sistemas sociales fundamentales, ¿no? Que presentan los rasgos inherentes a los conjuntos de atributos inherentes, característicos de un sistema. Este es un conjunto de elementos integrados que genera una nueva totalidad y que constituyen, por así decirlo, el punto de partida de constitución del orden social. ¿Ya? Las relaciones humanas, que se constituyen como secuencias de interacción estables en el tiempo, es decir, patrones interaccionales regidos por reglas, orientados a objetivos, ¿ya?
a través de los cuales nosotros satisfacemos nuestras necesidades y apuntamos al logro de distintos tipos de objetivos, intereses que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces, bueno, fíjense este desplazamiento como punto de partida, ¿no? Entre estos paradigmas, entre estas miradas de la comunicación, desde los estudios de la comunicación de masas, que se dedican al estudio del funcionamiento de estos sistemas institucionalizados, tecnológicos y empresariales que producen a larga escala, ¿no? Mensajes, la distribuyen a las audiencias, desde allí hacia el estudio de la interacción humana, la comunicación cara a cara, el análisis de las relaciones en las cuales nosotros vivimos nuestra vida cotidiana, las relaciones sociales basales que configuran el orden social. Y abordan esta fenomenología de la interacción humana, fíjense, en una mirada que es integradora, que es multidimensional y que es relacional. ¿Ya? La matriz teórica desde la cual enfrentan las relaciones humanas y la interacción humana que configura las relaciones es la perspectiva de sistema. ¿Ya? Es la perspectiva de sistema puesta al servicio de la comprensión de la interacción humana de las relaciones sociales básicas. Entonces el primer punto es un cambio de objeto, un cambio en nivel de análisis. Fíjense, desde esos procesos macrosociales a escala a este nivel de análisis de la comunicación en un nivel microsocial, que es el espacio de configuración básica de los sistemas sociales. El espacio de configuración de los sistemas sociales primarios, elementales. Bueno, los antecedentes históricos. Surge este enfoque en Estados Unidos en la década de los 60, ¿no? En realidad hay, como les decía, una serie de condiciones que preparan su emergencia en la década de los 50, pero se consolida en la década de los 60, y resulta de la interacción, de la colaboración y diálogo de especialistas de distintas disciplinas, pero que tienen en común el interés en las relaciones humanas. Antropólogos, psicólogos, algunos psiquiatras, algunos sociólogos que trabajan pero en el campo de la micro sociología, ¿ya? Y que se interesan por los efectos de largo plazo de los patrones de interacción que van dando forma a las relaciones humanas, ¿ya? Pues, la idea de que las relaciones humanas constituyen sistemas sociales básicos. Ellos van a señalar, bueno, estos sistemas se caracterizan por cierto grado de estabilidad, por lo tanto por una permanencia en la interacción, por patrones de interacción que están regulados por reglas, por normas que apuntan a objetivos, pero que en algunos casos tienen efectos no deseados, ¿ya? Porque no siempre son satisfactorios para todos sus miembros. A todos los integrantes de ese sistema de relación, y en ocasiones tienen efectos que son paradojales, que producen efectos indeseados, que producen malestar. ¿Ya? Quiere decir que en parte la emergencia de esta perspectiva, ¿no? En términos contextuales, fíjense, un nivel de desarrollo económico y social en Estados Unidos, ¿no? Que brindaba acceso a bienes y servicios y la satisfacción de las necesidades básicas para la mayor parte de la población, pero también la conciencia de que eso no necesariamente conducía a la felicidad plena, sino que muchas personas experimentaban su vida o la vivían de un modo inconfortable, ¿no? Es decir, manifestaban malestar.
Entonces hay una creciente atención a cuáles son las causas de ese malestar, ¿ya? ¿Qué es lo que produce esa experiencia de infelicidad? Y eso lleva a estos investigadores a estudiar la forma como se organizan las relaciones humanas. Porque eso nos involucra muchas veces en pautas de interacción que no son plenamente satisfactorias para todos los individuos. Entonces, concentran su atención en cómo se van construyendo las relaciones humanas, como ciertos tipos de interacción, como ciertas reglas interaccionales que configuran, regulan a los sistemas, ¿no? Producen relaciones que son insatisfactorias para parte de sus integrantes, ¿no? Porque los fuerza a asumir roles, identidades que ellos no confirman, que no suscriben voluntariamente. Y entonces prestan su atención en este efecto de largo plazo que tienen esos patrones interaccionales. Este enfoque interaccional pragmático es también conocido como la universidad invisible, ¿ya? Porque no surge circunscrita a una institución particular, sino que es más bien una red de conversación sostenida por investigadores que están situados en distintos nichos institucionales, ¿ya? Se asocia a una localidad de California, que es Palo Alto, por eso también se la conoce como la Escuela de Palo Alto, ¿ya? Son nombres que se le asigna igualmente a esta perspectiva, ¿no? Este enfoque interaccional pragmático, conocido también como la Escuela de Palo Alto o la Universidad Invisible, donde, como les decía, colaboran académicos, investigadores, profesionales también, ¿eh? Hay que decir que no todos ellos son personas que vengan desde del mundo universitario, sino que muchos de ellos vienen de la práctica profesional de la psicoterapia, ¿no? Todos los cuales se abocan al análisis de las relaciones humanas, ¿no? como foco. Y como resulta obvio, fácil de entender, las relaciones humanas se constituyen en la interacción, pues el modo como nosotros nos interactuamos de modo persistente con otras personas, ¿no? Y eso va configurando nuestras relaciones de familia, de amistad, de asociatividad, a través de las cuales nosotros desarrollamos nuestros objetivos y satisfacemos nuestras necesidades, algunas de nuestras necesidades básicas como la de autorreconocimiento, de integración social. Bueno, postulados básicos, ¿no? Una idea que es bien importante y que contrasta con la mirada de la comunicación. Característica de los estudios de la comunicación de masa es que la comunicación es un proceso social permanente, ¿ya? Fíjense, un proceso social permanente que integra múltiples formas de comportamiento, que compromete a la palabra, al gesto, a la mirada, al uso del espacio interindividual, a la intensidad de la voz, a la kinesis, la gestualidad, al tacto, ¿no? A los mensajes químicos que enviamos, por ejemplo, a través del uso de perfume, a través de la gestión de la apariencia, ¿ya? Por lo tanto, miren, multidimensionalidad expresiva, lo cual también implica codificación múltiple. También podemos denominar esta característica de la comunicación humana como multimodalidad, ¿ya? Es decir, la comunicación como un proceso integrado, ¿no? Que combina señales procedentes de distintos sistemas expresivos que se asocian entre sí.
para producir un mensaje. Y esto implica también complejidad. Si vemos los modelos lineales o telegráficos representan la comunicación como transmisión de información unidimensional. Si bien sabemos que las señales son codificadas multidimensionalmente y multimodalmente en los medios de comunicación, que, por ejemplo, audiovisuales, la representación de la línea, por lo menos gráficamente, muestra la idea de unidimensionalidad. En cambio, en esta mirada hay la idea de que se enfatiza, ¿no?, el carácter multimodal, integrado, ¿ya?, donde la comunicación compleja de la comunicación humana, que integra múltiples sistemas expresivos, múltiples códigos, ¿ya?, para producir mensajes, donde no es posible diferenciar y oponer, ¿no?, entre lo verbal y lo no verbal, porque estos mensajes que operan a través de estos diversos sistemas expresivos se complementan, integran y constituyen una totalidad. ¿Ya? La comunicación humana, por lo tanto, debe ser mirada de un modo integral, considerando las distintas formas expresivas en la interacción. La idea además que es un proceso social permanente, por lo tanto es una experiencia constante en nuestra vida. Cada vez que nosotros estamos en relación, estamos en comunicación. ¿Ya? Pero la comunicación, por lo tanto, no es algo que se limite o se restrinja a los medios, ¿ya?, como es lo que sucede en la mirada de la escuela o las escuelas, de las distintas perspectivas de esa tradición de estudios de la comunicación de masa. La comunicación, el locus básico, fundamental, primario de la comunicación, es las relaciones humanas, la interacción con los otros, la comunicación cara a cara, en la cual estamos envueltos, involucrados de un modo constante, porque los seres humanos somos seres sociales, somos seres relacionales. ¿Ya? Por lo mismo, fíjense, la comunicación nos es constituyente, constituye nuestra subjetividad, nos constituye como sujetos. Configura las relaciones en las cuales nosotros estamos envueltos, permite administrar estas relaciones. Por lo tanto, la comunicación es muy relevante en la experiencia humana, es central, fíjense lo que estamos diciendo, la comunicación es constituyente de la experiencia humana. Nosotros somos resultado de procesos interaccionales, todos nosotros. Emergemos como sujetos en el marco de las relaciones humanas con otras personas. En el marco de las familias en las cuales nos hemos formado, de las instituciones educacionales en las cuales nos hemos educado, de los grupos de referencia y de pertenencia con los cuales, en los cuales desarrollamos relaciones de amistad, de mutuo reconocimiento. Algunos postulados básicos, ¿no?, de esta perspectiva. Una idea que es muy importante es, fíjense, la existencia de diversos niveles en la comunicación, ¿no? La comunicación opera en diversos niveles, en distintos grados de abstracción. Dicen, un nivel de contenido y un nivel de relación. Estos se denominan un nivel comunicativo y un nivel metacomunicativo. En la interacción humana no solo hay contenido, sino también relación, un modo de relacionarnos. Es decir, lo propio de la comunicación no es solo atender el tipo de mensaje que el otro nos está enviando, sino saber cómo lo está haciendo, qué tipo de relación presupone esto. ¿Es una relación amistosa, es una relación hostil, es una relación de competencia, es una relación solidaria, es una relación de amistad, es una relación profesional? ¿Qué tipo de relación hay? ¿Ya? Eso es fundamental y es más relevante. Los autores de este enfoque interaccional pragmático nos van a decir, oye, mucho más relevante que el contenido es la relación. Y de hecho, para poder entender
qué es lo que el otro nos dice, hay que entender cómo lo dice, cómo está calificando nuestra relación, ¿ya? Porque muchas veces el contenido resulta superfluo, no es tan relevante, no es lo fundamental. En nuestra experiencia, ¿ya? Por ejemplo, si yo les digo, oye, los invito a comer sushi. Ah, no, profe, no me gusta el sushi. Bueno, los invito a comer comida china. No, bueno, a lo mejor son veganos. No importa, voy a tener un plato entonces vegano o otro vegetariano, según la... Ya, fíjense, aquí al decir ¿qué les invito a comer? Estamos hablando del contenido, el contenido de la comunicación. Pero lo importante es que tienen un interlocutor que les está diciendo, oye, los invito a comer. Y luego habría que preguntarse por qué este interlocutor los invita a comer. ¿Qué es lo que querrá decir con eso? ¿Cómo está construyendo la relación? ¿Ya? Puede ser una invitación a comer por temas de negocio, ¿ya? O por amistad, ¿ya? Entonces, más importante que el contenido es la relación, en términos interaccionales, ¿ya? Claro, ¿qué es lo que ocurre en la comunicación masiva? Ahí obviamente no hay relación, no conocemos al sujeto emisor, lo que hay es fundamentalmente contenido. Bueno, ese contenido no obstante sí puede calificar las relaciones, construir un modelo de relación social, pero despersonalizada. No es una relación entre personas que se conozcan y reconozcan mutuamente, porque en el caso de la comunicación masiva nosotros no conocemos a los emisores, pero sí está calificando, proponiendo modelos de relación social, ¿ah? De jerarquía, de orden, modo de construcción de la sociedad, implica por lo tanto esta dimensión política. Fíjense, la dimensión, lo relacional es la base, fíjense, de este modo de construcción de orden social. Y por lo tanto tiene también esta dimensión política, que es cómo nos relacionamos con el otro. En la relación siempre aparece el otro, la otredad. ¿Ah? Y por lo tanto, modelo de construcción de la vida en común. Entonces, la relación nos habla de esas reglas, ese modo de estructuración del vínculo y la interacción, las posibilidades, derechos que tiene cada uno. Ya, entonces, bueno, postulados básicos. Primero, la comunicación opera en diversos niveles, tiene distintos grados de abstracción. Nivel de contenido, nivel de relación. ¿Ya? Más importante que el contenido es la relación. Otra idea central, la comunicación es coparticipativa, alternante, es interaccional. Claro, en la comunicación cara a cara lo vemos muy claramente, ¿no? Este componente interaccional, porque somos emisores y receptores a la vez, vamos alternando los roles. ¿Ya? Fíjense, de ahí el nombre interaccional pragmático, la idea que la comunicación es interacción, es acción entre, una acción que compromete e involucra a todos los participantes. ¿Ya? Bueno, aquí se va a marcar muy fuertemente este rasgo. En contraste, fíjense con esa idea de la comunicación de masa, ¿ah? De que el control está en el emisor y esta modo representación unidireccional, profundamente desigual de la comunicación. Acá está la idea de que la comunicación es algo que ocurre que involucra a todos los participantes, que supone el compromiso de todos quienes concurren al espacio de comunicación. La comunicación además debe ser analizada siempre en el contexto interaccional. ¿Por qué? Fíjense, toda vez que a estos autores les interesan los efectos de largo plazo que tienen estos patrones de interacción, dice, bueno, en realidad no podemos analizar la conducta, el comportamiento de una persona de un modo aislado. ¿Ya? Por ejemplo, supongamos que el profesor en este rato tiene una rabieta,
¿ya? Yo me pongo a rabiar, así me enojo, y empiezo una pataleta. ¿Ya? Bueno, el análisis de esa pataleta de uno de los miembros de la interacción, en este caso estoy diciendo el profesor, ¿ya? No puede ser analizado de un modo aislado. O sea, habría que preguntarse por qué el profesor está rabiando, por qué le da una pataleta, por qué se pone a llorar, por ejemplo, ¿ya? O a gritar o lo que sea. ¿Qué pasó? ¿Qué hubo en la interacción? Es decir, debemos analizar los comportamientos de los miembros en el marco de los procesos interaccionales, no un modo aislado, ¿eh? Sino contextualmente. Fíjense, aquí aparece la idea de contexto, pero que para el análisis de la comunicación es muy importante, pero tengan la siguiente prevención y cuidado, ¿ya? Porque aquí se está hablando de un contexto particular, que es un contexto interaccional. En la última unidad de la asignatura, cuando nos aproximemos a la comunicación en perspectiva sociocultural, va a aparecer de nuevo la noción de contexto, pero otro tipo de contexto, un contexto cultural, ¿eh? O sociocultural, donde, claro, las relaciones humanas, los patrones interaccionales son un componente del contexto, pero no el único. Ya, aquí se pone atención fundamentalmente al contexto interaccional y queda fuera el contexto cultural. Por eso, bueno, muchas veces se caracteriza a esta escuela como contextualizadora. O sea, uno de los principios metodológicos que propone es el análisis contextual del comportamiento comunicacional, pero en el marco de los sistemas de interacción, de los patrones interaccionales, de las relaciones sociales. Porque en esta perspectiva hay un punto que nos va a quedar fuera, ¿eh? Hay que decir que el enfoque interaccional pragmático hace muchos aportes muy importantes, pero hay algo que le queda fuera, que es el análisis del significado en la interacción, del sentido. Eso queda por fuera, y para comprender la producción de sentido, nosotros necesitamos contexto cultural, pero acá se habla de un contexto interaccional. No sé si les queda clara la diferencia entre ese contexto interaccional y el contexto cultural. El contexto cultural correspondería a los sistemas de conocimiento, las visiones de mundo, fundamentalmente. El contexto interaccional son los comportamientos previos, ¿no? El modo de relacionarse de las personas. Bueno. Entonces, ¿cuál es la concepción de la comunicación predominante acá? Ya hemos dicho que, bueno, por una parte hay una concepción que es integrada, que es multidimensional, pero cómo se entiende la comunicación se sigue entendiendo, y acá hay un rasgo de continuidad, fíjense, con toda, el enfoque de la comunicación de masa y particularmente de la teoría matemática de la información, ¿ya? Y es que se entiende la comunicación como el conjunto de los procedimientos mediante los cuales se puede influir en otra persona, la capacidad de influencia, de incidencia en el otro. El conjunto de los procedimientos a través de los cuales una persona puede incidir, puede influir sobre otra persona. Si bien el enfoque interaccional pragmático propone cambios en muchos aspectos de la concepción de la comunicación, aquí hay un grado de continuidad. Si ustedes revisan la teoría matemática de la información, Shannon y Weaver va a decir que la comunicación es el conjunto de los procedimientos a través de los cuales una mente puede afectar a otra. La idea de afectar, o la idea del efecto en Laswell. Y acá la idea de la influencia, cómo se puede influenciar. ¿Por qué esto? Fíjense, porque en el marco de la interacción humana, para estos autores, todo comportamiento tiene un valor comunicativo. ¿Ya? Una de las máximas en esta perspectiva, uno de los axiomas de la comunicación, que por ahí en las pruebas algunos de ustedes refirió, supongo por lo tanto que alguna vez lo han visto, lo han pasado, probablemente en otra asignatura, es que no es posible no comunicar, todo comunica. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puede ser que todo comunica? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre?
con esta idea que si todo comunica, entonces diríamos que basta que alguien envíe una señal, es decir, transmite información para que logre comunicar, porque todo comunica. Aunque el otro no sea capaz de comprender lo que estoy diciendo, bueno, recibió la señal, comunica. ¿Ah? En el marco de la interacción todo comunica. Bueno, ¿por qué? Porque hay que entender contextualmente el por qué piensan así la comunicación estos autores. ¿Ah? Lo que ocurre es que ellos están interesados en los efectos que tiene la interacción humana. La mayor parte de los teóricos que conforman esta escuela son personas que vienen del campo de estudio y práctica profesional en el área de la salud mental. ¿Ya? Son psiquiatras algunos, son psicólogos otros. ¿Ya? Entonces, bueno, sí, es claro que más allá de la comprensión, muchas veces la actitud, el comportamiento que tienen los otros nos afecta. ¿Ya? La pregunta es si es que es una buena definición para la comunicación. Esta es mi posición, por favor, yo voy a argumentar que no, que para que ocurra la comunicación se requiere cierto grado de inteligibilidad mutua y que no es una buena idea o una buena concepción, una definición potente para trabajar en la comunicación, pensar que todo comunique. Porque si es que nosotros ya fuimos conscientes, fíjense, en el análisis de la transmisión de información, que en algunas ocasiones recibimos mensajes que no somos capaces de descifrar, como por ejemplo cuando nos llega el texto en chino, y entonces, oye, no entiendo chino. Lo mismo ocurre, fíjense, con las formas expresivas del otro. A veces no comprendemos el comportamiento del otro. No lo podemos entender. No lo Profe, podemos hacer inteligible. ¿Sí? entonces en este sentido, la no respuesta igual aporta el valor comunicativo en esta perspectiva, ¿cierto? Oye, sí, mira, para ellos, para estos autores, sí. El silencio comunica, ¿ah? Porque no existe el no, algo que no comunique, todo comunica, ¿ya? Porque en la perspectiva interaccional pragmática, todo comportamiento comunica, y no existe el no comportamiento, es decir, guardar silencio comunica. Mire, muchas veces yo me pregunto cuando estoy en clase y nadie hace una pregunta, ¿ya? El tremendo silencio que hay, ya, bueno, tengo ese dato, pero la pregunta es ¿qué comunican? Ya, tenemos el caso de que muchas veces hay poco grado de participación, pero ¿qué es lo que comunica? Comunica, el profesor puede decir, oye, pucha, qué pena, mis alumnos no se interesan en la clase, no les gusta la comunicación, a lo mejor tienen, pues puede leer algo así, ¿ya? O a lo mejor, pucha, que cohibidos son, ¿eh? ¿Qué dificultades tienen para vencer las barreras, superar el sentido de vergüenza, el qué dirán? Pues puedo interpretar distintas cosas. Entonces ya, una cosa es el silencio, pero que dice comunica, pero ¿qué comunica? ¿Cómo puedo ¿Te das cuenta que puedo interpretar el silencio de tantas maneras? Pero sí, dentro de esta perspectiva, todo comunica y el silencio comunica, Francisca. Si es que asumimos la perspectiva interaccional pragmática, tienes toda la razón, ¿ya? Pero la pregunta es ¿qué comunica? Puede comunica que ustedes son vergonzosos, el silencio, o que el profesor les da miedo, o ¿qué comunican? Y cuando no sabemos qué comunica, pues es difícil saber si es que estamos en lo cierto o no. O sea, no, lo podemos interpretar de tantas maneras distintas. A lo mejor le ven una interpretación que no correspondía a lo que le pasaba a la persona. Y eso genera un problema de relación. En vez de hacer posible la cooperación y generar eh, sociabilidad, trabajo colaborativo, genera problemas. Entonces, por lo mismo, desde una perspectiva sociocultural, resulta
poco potente porque no nos permite distinguir qué es lo que ocurre. Mira, si es que en la interacción humana todo comunica, dice, ¿ya? Da lo mismo si ustedes me entienden o no. Hubo comunicación. Vinieron a clase, nadie en la sala entendió al profesor, pero de acuerdo a esta perspectiva, eso fue comunicación, aunque nadie entendió al profesor. Eso diría esta perspectiva. Da lo mismo que es lo que entiendan, si entienden o no entienden. ¿Para qué me voy a preocupar si es que entienden mis alumnos? Si total, estoy comunicando. Si ustedes se fijan, primero, cambia el objeto de estudio, el nivel de análisis, cambia la concepción de la comunicación porque es más compleja, multidimensional, pero la idea subyacente en el todo comunica es que basta la transmisión de información para que haya comunicación. Eso no ha cambiado. Fíjense, es como estos dichos populares, ¿eh? Cuando uno dice todo cambia para seguir igual, ¿no? Bueno, esa idea de que para que ocurra la comunicación basta la transmisión de información, eso no desaparece en esta mirada. Por lo mismo, yo por lo menos no la suscribo, tengo una distancia. Yo voy a argumentar el por qué, pero bueno, cada uno de ustedes debe saber dónde se posiciona. O sea, es su tarea, eso ya es asunto de ustedes, digamos. El problema cuando decimos que todo comunica es que no se hace una distinción de aquellos casos donde efectivamente logramos compartir significado, hacerle partícipe al otro de un sentido, ¿ya?, que yo quiero compartir, una idea, una concepción, lo logramos. De aquellos otros casos donde eso no ocurre. En esta perspectiva, esos dos casos donde la gente se entiende y donde no se entiende de nada, es comunicación, porque todo comunica. Bueno, ese es otro de los rasgos, ¿no? Entonces, esa concepción donde es el todo comunica. Fíjense, si en la primera entrada que hicimos a los estudios de la comunicación de masa, la comunicación era transmisión de información, ahora es el todo comunica la definición dominante. Pero eso todo comunica indica que una continuidad respecto a la posición anterior, porque basta la transmisión de información, basta que reciba una señal para que se produzca la comunicación. ¿Ya? Por lo tanto, hay una continuidad en esa perspectiva. Lo que sí cambia profundamente es el modelo de comunicación, ya no es un modelo lineal. Estos modelos son caracterizados como modelos orquestales. Hay uno de los textos básicos, ¿no?, para aproximarse a este enfoque, que es de Yves Winkim, que se llama Del telégrafo a la orquesta, y cuenta, fíjense, lo que hace es contextualiza ese cambio en el modelo de la comunicación. Ya, ¿por qué la orquesta? Pensemos qué es lo que es una orquesta, cuáles son las características de la orquesta. Me disculpan, voy a ver mi reloj para saber cómo estoy de hora. Ya. Las características de la orquesta. Primero, una orquesta supone digamos, un grupo de interactuantes que trabaja colaborativamente. Todos son músicos, cada uno de los cuales interpreta un instrumento, ¿ya? Y producen música en un patrón expresivo que es coparticipativo, es decir, de enunciación plural. Se emplea la metáfora de la orquesta en la idea de que la comunicación es algo que realizamos todos en conjunto. ¿Ya? Es una ejecución plural, es un evento coparticipativo. Podríamos pensar también en un coro, enunciación coral, enunciación orquestal. ¿Ya? En la metáfora de la orquesta, cuyo mensaje consiste en la producción de música, la interpretación de una obra musical, vamos a ver que los patrones expresivos operan en diverso nivel, ¿ya? Porque para poder interpretar una obra, todos deben ser capaces
de leer la partitura, de seguir la melodía. Hay un enunciado melódico donde hay una secuencia de notas, cada uno de los interactuantes ejecuta una parte de esa secuencia melódica en un enunciado que se produce de un modo conjunto. ¿Sí? Pero no solo hay melodía, sino también ritmo. No es solo una secuencia de notas, sino con el uso del tiempo, con por lo tanto, una frecuencia en el enunciado de las notas que configuran la melodía. Melodía, ritmo e intensidad. Es decir, un volumen en la enunciación de cada uno de estos instrumentos. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si es que yo soy dentro de la orquesta el que toco el bombo, no puedo tocar el bombo a todo volumen, porque si no tapo, ¿no?, la enunciación de los otros instrumentos. Impido que se escuchen. Entonces también hay un componente en la enunciación que es el de la intensidad. ¿Ya? Entonces, fíjense, una práctica expresiva que es plural y que supone la producción de un enunciado que tiene múltiples dimensiones. ¿Eh? Melodía, ritmo, intensidad. ¿Ya? Para producir entonces una pieza musical que sea susceptible de ser escuchada con agrado, que produzca un enunciado armónico. ¿Ya? Pero fíjense, esta es la idea de la colaboración, del trabajo en común, de la asociatividad, de la coenunciación. ¿Ya? Por eso ese modelo orquestal versus, fíjense, unidireccionalidad. Acá hay una multidimensionalidad de la expresión, una expresión que opera en distintas formas, que contiene distintos códigos, ¿ya? Pluralidad, coparticipación versus agencia del emisor en el modelo lineal. ¿Ya? Uno de los puntos donde se produce cambio sustantivo, vean, el modelo. Cambió el locus, cambió el objeto de estudio, cambió el modelo de análisis de la comunicación. Bueno, esto es lo que les estaba refiriendo, esta metáfora de la orquesta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la interpretación musical supone una ejecución plural, integra varios niveles expresivos, ¿no? Lo mismo ocurre entonces en la interacción humana. Una enunciación multimodal que integra el habla, elementos paralingüísticos, por ejemplo, la intensidad, el ritmo del habla, la gestualidad, el uso de la mirada, la orientación corporal, el uso de la distancia, el uso de los contextos, el lugar que elegimos para enunciar un determinado mensaje, del tacto, en fin, múltiples elementos expresivos, de la apariencia, ¿no? Cómo nos vestimos, cómo gestionamos nuestra identidad. ¿Ya? Todos estos elementos forman parte de la comunicación en la interacción humana, que en lo que hace la comunicación humana es un fenómeno complejo, ¿ya? Porque multidimensional, integra distintos sistemas expresivos, es multicodificado, porque no es solo lo que el otro dice. Por ejemplo, es muy distinto si alguien nos habla así, muy suavemente, así que está gritando. Yo, a veces, a mí me pasa, con el paso de los años, bueno, he ido perdiendo la capacidad auditiva y a veces hablo más fuerte de lo que debiera. Me pareciera que estoy enojado, pero la verdad es que soy un poco sordo. ¿Ya? Es que si hablo muy fuerte no es que esté enojado, no. Es que, bueno, también soy apasionado, eso es la otra cosa que me pasa también. A veces le pongo más intensidad a la que debiera.
Entonces, por ahí me vienen los coscachos, me critican. ¿Por qué estás hablando tan duro? ¿Ya? Porque, por ejemplo, yo hablo a esta intensidad y yo un poco me escucho. Tengo que hablar más fuerte para tener eh, eh, retroalimentación, para saber lo que estoy diciendo. Bueno, eh, entonces, este análisis integrado, ¿no?, de la comunicación. Bueno, la importancia de la comunicación interpersonal. Y esto sí es algo que debemos tener presente, ser conscientes. El lugar que tiene la comunicación interpersonal en la experiencia humana y por lo tanto en nuestra propia experiencia. Todos nosotros somos seres humanos, por lo tanto si decimos, oye, pensamos, reflexionamos del lugar que tiene la comunicación en la experiencia humana, es la importancia que tiene la comunicación para nosotros. Como les decía, miren, dos puntos fundamentales. Nosotros somos seres sociales, ¿ya? Hemos emergido, nos hemos constituido, nos formamos como personas en el marco de sistemas de relación, ¿ya?, familiares, institucionales. Así nos constituimos en sujetos sociales. Por lo tanto, nosotros mismos somos productos, somos el resultado, claro, no solo de comunicación, porque somos seres vivientes, somos animales, ¿ya? Es decir, somos resultados por una parte del operar de códigos genéticos, pero también de códigos sociales, que son conformadores de nuestra identidad, que nos constituyen como sujetos. ¿Verdad? Por lo tanto, somos producto de los procesos de comunicación, entendiendo por esto las relaciones, los marcos de relaciones en los cuales hemos estado envueltos. ¿Ya? Bueno, configura entonces los sujetos. Genera las relaciones sociales básicas que constituyen a la sociedad. ¿No? Son los sistemas de relación familiar, los sistemas de relaciones primarias, como son los de la amistad, de la asociatividad. Entonces, bueno, nosotros que somos seres relacionales, seres sociales, vivimos insertos en el marco de estas relaciones, a través de las cuales satisfacemos algunas de nuestras necesidades primarias, como les decía. Necesidades de autorreconocimiento, de confirmación de que nosotros somos, yo, ustedes, todos nosotros somos. ¿Ya? Necesidad de confirmación de uno, necesidad de integración. Necesitamos sentirnos reconocidos, queridos, ser validados. Son necesidades básicas de los seres humanos. Y esas se logran, se satisfacen, fíjense, en estas relaciones humanas, que son fundamentales para nosotros y que se gestionan, que se producen, es decir, emergen en el marco de la comunicación, se gestionan, se administran también a través de la comunicación. ¿Ya? Entonces nuestros desempeños comunicativos permiten la configuración de relaciones humanas, permiten la gestión de las relaciones humanas, que son las unidades sociales básicas de los sistemas de sociedad. Por lo tanto, muy importante, ¿ya? Es la comunicación, fíjense, el espacio de producción y reproducción social básico, porque es donde se constituyen estas unidades fundamentales, que son las relaciones humanas, unidades sociales básicas, elementales, ¿ya? Y es, de acuerdo a lo que proponemos y lo que señalan estos autores, este es otro de los grandes aportes del enfoque interaccional pragmático, que al cambiar de lugar, de locus, de espacio de reflexión de la comunicación, desde la comunicación masiva a las relaciones humanas, ya nos está diciendo, oye, miren, la matriz básica donde se expresa la comunicación es en el espacio interaccional.
¿ya? La interacción humana es la matriz, el espacio de producción básico de la comunicación, el lugar donde se gestionan y donde se gestionan también nuestras competencias, es en esa interacción, en la interacción que tuvimos con nuestras madres, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros de curso, ¿ah? Con otros miembros de nuestra familia, con las personas que habitan los sistemas sociales más amplios en los cuales nos hemos ido formando. Un club deportivo, una iglesia, en fin. Un grupo de scout o lo que sea, un grupo puede ser caminantes, ¿no? Yo, fíjense, hice la educación básica en un colegio, se llamaba Colegio Latinoamericano de Integración. Y ahí había un grupo, no había un grupo de Boy Scout, sino de caminantes, ¿eh? Formaban a la gente para desarrollar experiencias de vida al aire libre, o lo que hoy día llamamos practicar trekking. Y nada, pues ahí se iban construyendo relaciones de solidaridad, se reproducían valores, de amistad, en fin. Entonces, fíjense, la matriz básica de análisis de la comunicación en esta perspectiva, las relaciones interpersonales, la interacción humana, cara a cara. Bueno, vamos a ver ahora, y por último, ya con eso empezamos a cerrar la clase del día de hoy, algunas de las características que se le atribuyen a la comunicación interpersonal. Ahora voy a seguir aquí, aunque es una interpretación relativamente libre, a Patton y Giffen en un libro una obra que es un manual de introducción al análisis de la comunicación interpersonal, que se denomina comunicación interpersonal en la acción. ¿Ya? Bueno, este enfoque de análisis de la comunicación interpersonal enfatiza esta dimensión conductual de la comunicación. La comunicación es acción, acción entre, que supone siempre la copresencia y la conciencia mutua de la existencia del otro en la interacción. Es una praxis interaccional donde tenemos a un otro al cual nos dirigimos, al cual queremos llamar la atención o atraer su mirada, o con el cual queremos tratar de establecer contacto, iniciar una relación. Bueno, la copresencia de un emisor y de un receptor interactuando simbólicamente. No obstante, hay que decir que en la Escuela de Palo Alto, este último rasgo que mencioné, la dimensión simbólica, queda omitido. Eso es uno de los límites, una de las restricciones de esta escuela. Ese rasgo, que es el simbolismo de la interacción, el sentido, el significado, va a emerger en la última de las perspectivas que vamos a abordar en esta asignatura, que es este enfoque de análisis sociocultural. ¿Ya? Entonces, copresencia, primero los rasgos. Interactividad. ¿Ya? La comunicación interpersonal es interactiva, esto es interacción entre los interactuantes, intercambian constantemente roles, actuamos en la interacción tanto como emisores como receptores de mensajes. ¿Ya? Hay por lo tanto una interdependencia y un constante ajuste entre los interactuantes. Y miren, pongo acá imágenes de danza, ¿eh? Porque la interacción humana habitualmente es comparada, además de con la orquesta, con la coreografía, es decir, con el baile.
patrones coreográficos. Cuando uno ve a un par de interactuantes involucrados en una relación empática, esto es cuando hay mutuo interés entre unos y otros, ¿saben lo que ocurre? Se produce un acoplamiento corporal, donde los comportamientos corporales no verbales de uno y otro se van acoplando. Las miradas, los gestos, los movimientos de cabeza, ¿ya? Y esto es descrito, dice, por los especialistas como una danza corporal, ¿ya? Cuando, por ejemplo, en la interacción humana hay química entre las personas, es decir, se atraen, se produce lo que, bueno, por ahí llamamos a veces feeling, ¿ya? Fiato, es decir, hay mutuo interés, o lo que ocurre un poco en esas interacciones donde hay un coqueteo mutuo, ¿no? Esa mutua atracción que se expresa en esas prácticas gestuales dirigidas a llamar la atención, a atraer al otro. Bueno, eso es un patrón, fíjense, de coactivación de movimientos, ¿no?, que configuran una especie de danza, un acoplamiento corporal. Por eso es un patrón coreográfico. Uno puede ver cuando la gente está envuelta en esa intensidad de la comunicación, de la compenetración, el interés, la atracción, la empatía también entre unos y otros. La sintonía, si ustedes quieren. Bueno, uno de las metáforas, ¿no?, que se emplean también para describir y caracterizar la comunicación en términos interaccionales es la del círculo. Fíjense, en contraste con la idea de la linealidad, del vector, de la unidireccionalidad de los modelos de comunicación de masa, aquí se concibe la comunicación en términos circulares, ¿ya? ¿Por qué? Porque ocurre, como les decía, en esa misma descripción de esos patrones de interacción, que una señal que nosotros emitimos activa una respuesta en el otro, que produce una señal que llega a nosotros, que activa a su vez otra señal. Entonces estamos envueltos en una práctica donde las acciones de uno y otro repercuten y vuelven sobre nosotros. Es decir, por ejemplo, si yo alzo la voz, ¿ya?, y hablo enojado, el otro se va a molestar, y entonces como consecuencia de que yo hago eso, voy a recibir una respuesta del otro donde probablemente él también va a mostrarse hostil hacia mí, ¿ya? Y entonces acción y reacción es muy difícil determinar, oye, ¿cuál es el punto de partida de esto? Porque estamos envueltos en una interacción constante, procesual, ¿ya?, donde cada una de nuestras acciones muy probablemente es respuesta a una interacción previa, ¿ya? Entonces, bueno, estamos envueltos en un círculo, ¿ya? Y esto es que finalmente nuestros comportamientos repercuten sobre nosotros mismos. Carlos, te escuchamos. Buenos días, profe, primero que todo. Hola, ¿cómo estás, Carlos? Buenos días a todos. Profe, ¿Sí? en este modelo circular, si es que se puede llamar así, ¿cómo afectan las emociones? Uy, las emociones es un capítulo súper importante, Carlos. De hecho, vamos a destinar una clase, bueno, si todo sale bien, de acuerdo a lo pronosticado, por lo menos en el programa la tenemos contemplado, para analizar de las emociones en la comunicación. Y fíjate que un componente básico en las relaciones humanas son las experiencias de la empatía, ¿ya?, que es un estado emocional. Hay que decir, fíjense, que no existe la no emoción. Siempre tenemos emociones. El estado de normalidad y vigilia es un estado corporal. La emoción es una configuración corporal, ¿ya?, que se refleja en un estado de conciencia.
pero estamos constantemente en algún estado corporal y de conciencia. No existe la no emoción, no obstante el concepto de emoción, que viene de mover, se distingue a aquellas situaciones donde salimos del estado habitual de plena conciencia, se produce un gatillamiento de un estado corporal diferente, emocional. Miedo, tristeza, felicidad extrema, en fin. Pero es súper importante, Carlos, muy buena tu pregunta, porque, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en las interacciones están nuestras necesidades. ¿Qué pasa cuando recibimos una respuesta hostil? Eso nos afecta. En realidad somos sensibles, ¿no? Y fíjense, la emoción es muy interesante como fenómeno. Diría yo que es un capítulo de la comunicación muy, muy relevante. No tenemos aquí suficiente espacio para, digamos, para desarrollarla en mucha profundidad. Vamos a tener una sesión, ¿no? Pero es un fenómeno realmente que podría dedicarnos un curso completo, tal vez, ¿no? Porque involucra, fíjense, una expresión que integra lo biológico y lo simbólico simultáneamente. Porque lo que produce cambios en nuestros estados corporales y de conciencia son las interpretaciones de lo que vemos en el otro. Si vemos una actitud, interpretamos algo como agresivo, eso nos molesta. Si interpretamos algo como inquisitivo, que se está, por ejemplo, tocando nuestra esfera íntima, alguien está intrometiéndose en algo que corresponde a lo que consideramos nuestra vida privada y que, por lo tanto, frente a los cuales esperamos respuesta, eso nos produce rabia, por ejemplo. Entonces, ya es muy interesante porque nuestras reacciones emocionales cambian los estados corporales, ocurre en relación muchas veces a lo que el otro nos dice. ¿Ya? Pero, profe, es que me ¿Cómo? surgió la duda por el último punto, porque refiere a las conductas, entonces ya respecta derechamente a las conductas, la emoción, los sentimientos son un catalizador, digámoslo así, Lo que de pasa es que, reacciones. claro, pero lo que pasa con esta dimensión conductual es que, bueno, de hecho, la emoción tiene una dimensión conductual, tiene una dimensión, llamemos por conducta expresiva. Por ejemplo, si yo me enojo y empiezo a gritar, y me encolerizo y digo, ¡guau! Pa, 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 pa. Mire, esa es mi conducta, ¿ya? Pero lo que hay de fondo es un estado emocional. El profesor se puso a gritar en la sala de clases. ¿Por qué? Hay una conducta. Y tras eso, al trasfondo de la conducta, ¿ah? Por ejemplo, si vemos a alguien violento, ¿ya? Hay probablemente rabia detrás, ¿no es cierto? Nos pasa que a veces, claro, vemos la violencia y reaccionamos, lo espejeamos, respondemos violentamente, pero lo que tenemos ahí es una conducta del otro. No somos capaces, porque lo que vemos es esa dimensión conductual, ¿no? De la emoción. Vemos al otro llorando, por ejemplo, ¿ya? Lo que no podemos hacer, digamos, o es más difícil, a pesar de que disponemos, fíjense, de recursos biológicos para eso, las neuronas de espejo, es entrar en la emoción del otro. Esas no son siempre plenamente inteligibles, ¿ya? Porque, ¿qué es lo que ocurre? El comportamiento no verbal tiene más de una posibilidad de interpretación. Ya, por ejemplo, miren, si ven, vamos a sacar los lentes, una mirada fija. Ya, y decimos, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Ya? Puede ser agresiva, claro, y cuando ya pongo así una mirada fuerte pareciera agresiva, ¿no? Pero a veces esa mirada también puede ser al revés, algo que nos llamó profundamente la atención. Es decir, es susceptible de más de una interpretación. Eso no, complicaciones de la comunicación no verbal que está su grado de codificación
no es fuerte, tiene un grado de codificación relativamente abierto. Cambia de contexto en contexto cultural, ¿ya? Pero sí, la emoción es muy importante, sí. ¿No? Pero las emociones se expresan en conducta. Por ejemplo, en tono de voz, en gestualidades, en intensidad, en cómo marcamos la acentualidad. Y hablamos golpeado. Y pa, 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 pa. Eso es expresión comunicativa, ¿ya? Entonces, claro, esas formas de expresión que expresan los estados emocionales nos impactan, nos afectan y producen reacciones también en nosotros. Ese encadenamiento de las emociones es una de las cosas que pasa en la comunicación interaccional, pues lo vemos. Ahora, si entramos en una discusión con alguien que para nosotros es importante, pucha, si se enoja, nosotros nos enojamos. Y empieza lo que se llama la escalada asimétrica. Caemos en una espiral donde vamos reproduciendo la conducta del otro y a veces termina muy mal. No hace más que producirnos dolor. O nos peleamos con nuestros seres queridos. No sé, Carlos, si con eso logro aclarártelo acá. Claro, no está puesto acá el énfasis en la emoción, pero hay que decir que sí, en el enfoque interaccional pragmático para el análisis de la interacción humana, la emoción es muy relevante. Y muchas gracias por tu pregunta. Sí, profe, me ayuda a poner ese elemento dentro de la explicación. ¿Sí? Bueno, en la comunicación, fíjense, es un espacio donde se actualizan nuestras competencias comunicativas, que son en el manejo de los códigos, pero también de nuestras emociones, pues, la competencia blanda, ¿eh? El manejo del lenguaje de las emociones. Eso es muy importante. Y a veces más importante, esto que se llama la inteligencia emocional, que es súper relevante en las relaciones sociales. Porque si nos enojamos fácilmente, bueno, eso genera un mal clima, ¿no es cierto? Y el clima es una cuestión bien importante en la comunicación. A veces se nos escapa, no lo manejamos, pero es una competencia también. Es decir, las competencias interaccionales tienen que ver con el manejo de los códigos expresivos, del conjunto de los códigos, por supuesto, la lengua que produce el habla, pero también el lenguaje kinésico, la mirada, el contexto, el lenguaje de las emociones también, ¿no? Porque la comunicación es coparticipativa. Cuando decimos que estas competencias son competencias mutuas, ¿eh? De todos los interactuantes, ¿no? Porque aquí ya desaparece esa distinción entre emisor y receptor. Y por lo tanto la idea de que aquí la responsabilidad y el resultado es producto de lo que hace uno, ¿eh? Porque en realidad la comunicación es algo que ocurre entre. Por eso es compromiso de todos. La coproducimos, ¿eh? Y son nuestras competencias las que están involucradas allí. Por eso es bien importante, estimados, que traten de ejercer sus competencias comunicativas en el marco del aula. Hay que romper las barreras a veces comunicativas que nos restringen, y hacer de este un espacio como es, plural. Todos comunicamos. O sea, el silencio, claro, también es un tipo de forma expresiva, pero el problema con el silencio es que deja abierto a muchas interpretaciones. Pues siempre traten de practicar sus competencias en el aula. Es un buen lugar para entrenarse para la profesión de comunicadores. Bueno, fíjense, ahora unas últimas diapositivas respecto a la importancia de la comunicación. Es algo que ya dijimos, lo reiteramos ahora, ¿no? Fíjense, la comunicación interpersonal es el lugar donde se establece y define la naturaleza de las relaciones entre las personas. Cuando decimos la naturaleza de las relaciones es que la interacción puede generar distintos tipos de relaciones.
relaciones de amistad, de distancia, de antagonismo, incluso, de competencia o asociatividad, ¿ya? Nosotros definimos a través de la interacción el tipo, la forma que va a asumir la relación. A través de nuestras interacciones se construyen, se definen, se gestionan la naturaleza de las relaciones humanas, que cambian en el curso del tiempo. Bueno, también, esto ya lo dijimos, es una forma a través de las cuales nos presentamos a los otros, por lo tanto, expresamos nuestra identidad a través del cual confirmamos y validamos nuestro propio yo, es decir, cómo nos consideramos a nosotros mismos. A través de la interacción, de la comunicación con nosotros, nos estamos en constante construcción, ¿eh? Porque eso es importante también tenerlo presente. Las identidades no son fijas, ¿eh? Hoy día ustedes son estudiantes, mañana pueden ser profesores. Cambia eso. Mañana van a ser profesionales. Cambió también, por lo tanto, su identidad. Mañana yo voy a estar jubilado. Mi identidad va a haber cambiado también. Cambia de acuerdo a la edad, los espacios donde desarrollamos nuestras prácticas, las instituciones en las cuales vivimos. Y donde se va gestionando nuestra identidad. Bueno, fíjense, esta idea de que las relaciones humanas tienen un carácter sistémico, ¿ya? La noción de sistema, para la teoría del sistema, es un conjunto de elementos, ¿ah?, y sus interacciones orientadas al logro objetivo. ¿Ah? Es una red estructural de relaciones que se produce para la consecución de fines. Y en el caso de las relaciones humanas, estas están orientadas a la satisfacción de necesidades mutuas. Los seres humanos tenemos necesidades que satisfacemos en la relación con los otros. Necesitamos afecto, por ejemplo. ¿Eh? Somos necesitados de que nos expresen reconocimiento, amor. Y esa necesidad la satisfacemos con otros. También hay necesidades que son de carácter práctico. No podemos tener necesidades como, por ejemplo, de ayuda, de colaboración, ¿ah? Porque ya no entendemos una determinada materia, y a lo mejor necesitamos que ciertos compañeros colaboren, que nos resuelvan ciertos problemas, y generamos un grupo de estudio. Me llamó la atención, fíjense, en la prueba, a propósito de eso, que algunas personas no respondieron a algunas preguntas y no sabían. Yo me pregunto, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no asistió a sus compañeros? Porque yo les dije, bueno, está claro de que la respuesta tiene que ser individual, pero eso no quiere decir que no pudiera haber una red de conversaciones y que estudiaran en grupo, ¿ya? Pero no responder es simplemente ya no acudió a la asistencia de otra persona. Eso puede ser una actitud de decir, bueno, no, yo tengo que ser autónomo, y eso es legítimo y es válido. Pero la solidaridad, la asistencia mutua es una forma de resolver problemas. Por eso somos seres sociales. Y entonces, claro, en tanto ayuda a la satisfacción de nuestras necesidades, implica nuestro interés, requiere nuestro compromiso, ¿no? La comunicación requiere compromiso. Sin compromiso del otro, imposible tener éxito. Por último, fíjense, este carácter procesual a la comunicación es un proceso interminable. Desde el momento en que nacemos hasta el último día de nuestros días vamos a estar en interacción con otras personas, tejiendo relaciones, ¿ya? Por lo tanto, fíjense, es irreversible, es irrepetible, en el sentido que nuestra práctica de comunicación cambia los contextos, modifica las relaciones, funciona siempre, por lo tanto, en un proceso, ¿no?, de transformación, tiene un carácter procesual, está inscrito en el devenir, ¿eh?, en el tiempo.
tiene también historicidad. Bueno, fíjense, aquí hay rasgos, algunos de los rasgos de la comunicación en este enfoque interaccional pragmático que nos va a ocupar las siguientes sesiones. El día de mañana nos vamos a concentrar en el análisis de los axiomas de la comunicación en esta perspectiva. Y nos ha alcanzado ya casi la hora, nos queda pues nada, de acuerdo, estamos en la hora de término, y entonces quedamos hasta aquí, nos despedimos, y bueno, mañana si hay preguntas, dudas, podemos partir escuchándolo. ¿Les parece? Nos despedimos. Chao, profe, que esté bien. Chao, Chao, que estén, gracias, nos Chao, vemos. profe, que que estén esté muy bien. bien. Chao, chao. Chao, chao, profe. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao, igual. Que estén bien ustedes. Gracias, Gonzalo. Chao.